Vamos a hablar de un tema muy importante: nutrición de suelos y cultivos en Santa Cruz, bases y evidencias experimentales. De esta manera, la ponencia que tiene este título y este nombre, donde se abordará diferentes temas y fundamentos claves de la nutrición del suelo, centrados en la región de nuestro departamento Santa Cruz. Se explorarán aspectos esenciales como los procesos ecofisiológicos que determinan la absorción de nutrientes por las plantas, así como la dinámica de la fertilidad del suelo y su impacto en el desarrollo de biomasa y rendimiento de diferentes cultivos. Presentará también evidencias experimentales que respaldan las estrategias responsables de fertilización, integrando principios científicos que permiten optimizar la nutrición vegetal en sistemas agrícolas modernos. Para ello ya tenemos con nosotros al doctor Nahuel Reusi Calvo. Él es ingeniero y agrónomo y doctor en ciencias agrarias, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET en Argentina, profesor adjunto de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su línea de investigación se ha centrado en la fertilidad de suelos, el manejo de nitrógeno y la nutrición vegetal, con énfasis en mejorar la eficiencia de uso de nutrientes y mitigar emisiones asociadas. También se desempeña como editor asociado de la prestigiosa revista Ciencia del Suelo y es revisor para poder tener distintas publicaciones científicas a nivel internacional, entre ellas Agronomy Journal, Nutrient Cycling in Agrosystems y Journal of Plant Nutrition, lo que refleja el gran conocimiento técnico, académico y la contribución que él tendrá con nosotros en esta mañana. Recibámoslo con un fuerte aplauso al doctor Nahuel Reusi Calvo. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle a todo el comité organizador por la invitación. Para mí es un enorme placer poder participar de este evento y mostrarle un poco, como hicieron la presentación, hablar de nutrición de cultivos en Santa Cruz, bases y evidencias experimentales que hemos obtenido en los últimos años. Esta presentación fue realizada en conjunto con el doctor Fernando García, que muchos de ustedes deben conocer, que hace muchos años viene a Santa Cruz de la Sierra, más de 20. Así que la propuesta que tenemos para hoy, para ustedes, en primer lugar es presentarle un poco cuál es el contexto de la nutrición de cultivos a nivel global y en Sudamérica, rápidamente, pensar un poco cómo estamos en Santa Cruz en cuanto a nutrición de cultivos. Luego vamos a repasar algunos aspectos del programa de nutrición de cultivos que lleva ANAPO ya hace 6 años, 12 campañas agrícolas, generando información para la región. En base a eso le voy a mostrar algunos resultados y algunos modelos de recomendación zonales que tenemos. Y por último, algunos mensajes y algunas consideraciones finales. ¿Cuál es el marco de referencia o la situación actual? Ustedes saben que tenemos una demanda creciente de alimentos a nivel mundial. Se espera que para el 2050 haya alrededor de 10 billones de personas, pero tenemos el gran desafío como productores de alimentos que tenemos que producir, pero desacoplar esa producción con el impacto que tenemos en el medio ambiente. Y en ese marco de producir más, pero ser más eficientes, uno de los ejes que se busca a nivel global es lo que se conoce como cerrar brechas de rendimiento. ¿Qué es eso? Producir más por unidad de área. O sea, se sabe, se conoce que en soya, que en maíz, que en trigo, en Sudamérica y en Bolivia también, hay un porcentaje del rendimiento que al productor se le escapa por distintos factores. ¿Tá? No estamos hablando de rendimientos potenciales en condiciones de riego. En condiciones de secano existe una brecha de producción y hay distintos factores que afectan esa brecha, que en algunos casos puede ser hasta perder el 50% del rendimiento que podría obtener el productor en condiciones de secano. Y lo que se sabe es que la nutrición es uno de esos factores y que permitiría incrementar los rendimientos entre un 15 y un 70% de los que tiene en la actualidad.
Y eso claramente impacta en la rentabilidad de los sistemas de producción, pero también más aún, e importante, en la sustentabilidad de esos sistemas en el largo plazo. Ahora, lo que no debemos olvidar es que es cierto, tenemos que producir más, tenemos que cerrar brechas de rendimiento y que la nutrición es clave para eso. Ahora, lo que no tenemos que olvidar es esto, y mucho se habló a lo largo de todo este congreso. La nutrición, fíjense que es un engranaje de todo el sistema de producción. Con esto, ¿qué lo quiero decir? No alcanza siendo buenos manejando nutrientes. La nutrición no va a solucionar los problemas que ustedes tienen de manejo de suelo, de rotaciones, de manejo de plagas o de enfermedades. ¿Tá? No alcanza siendo buenos manejando nutrientes. Ahora, lo que se sabe es que si más o menos manejamos bien esos engranajes del sistema de producción, la nutrición me va a permitir cerrar las brechas de rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es clave, pero ojo. Porque muchas veces piensan, somos muy buenos manejando nutrientes y después sembramos mal, como nos mostraba ayer el licenciado Ricardo Martínez Peck. O manejamos mal el tamaño de gota en la pulverización. Pero sí, si más o menos eso lo tienen ajustado, la nutrición es uno de los caminos a nivel global y en Sudamérica y seguramente lo que hemos visto para la región de Santa Cruz. Y lo otro, que también se habló un poco ayer a la primera hora de la mañana, es que cuando ustedes piensen en fertilidad de suelos, no es solo química de suelos. La fertilidad de suelos tiene 3 dimensiones que hay que mirar. La fertilidad química, los nutrientes, la fertilidad física, que ayer se habló mucho del tema de compactación de los suelos del este, y la fertilidad biológica. Y eso hay que tenerlo en mente, por más que tengamos o no información de que están interactuando y que afectan en la eficiencia de uso de cada uno de los nutrientes que nosotros ponemos en nuestro lote. El caso típico es, ¿cómo puede ser que en la zona este de Santa Cruz de la Sierra, con altos niveles de fósforo, como mostraba ayer Edward, con altos niveles de fósforo, igual en algunos experimentos se ven respuesta a fósforo en los cultivos? ¿Y eso por qué es? Porque son suelos compactados, que por más que tengan nutrientes, la planta está creciendo en una maceta, no tiene capacidad de exploración. ¿Tá? Entonces fíjense cómo en cuestiones simples del día a día de los que trabajan en esa región, la fertilidad química y la fertilidad física están interactuando. Entonces, tenemos que cerrar brecha de rendimiento, la fertilidad es clave, tenemos que mirar la parte física, química y biológica. Pero ¿cuál es la situación en Bolivia? Y no le tengo muy buenas noticias. En estos gráficos les muestra el nivel de reposición de nutrientes para distintos cultivos, pero el mensaje que yo quiero que se lleven es que solamente reponen el 25% de los nutrientes que se van en el grano de sus lotes. O sea que la producción está sostenida en base a los nutrientes que le da el suelo, lo cual claramente no es sustentable en el mediano y largo plazo. Esto no es un tema de Bolivia, pasa en Argentina y ha pasado históricamente. Hacemos minería de nuestros suelos. Lo que pasa es que después es muy difícil cambiar esa condición y volver a una condición de mayor salud. Pero la situación es esta. Producimos en base a lo que nos dan nuestros suelos, a los nutrientes que nos dan nuestros suelos, que por suerte, en esta zona más chaqueña, son muy fértiles, condición distinta a la de la Chiquitanía. Como ayer mostraba también Edward. Nadie va a ir a la Chiquitanía sin pensar que tiene que poner nutrientes para producir. Es condición básica, como es condición básica corregir el pH de esos suelos. Ahora, frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? De las instituciones, de los productores, yo en mi campo, ¿qué es lo que podemos hacer? En realidad lo que no debemos, o lo que no tenemos que perder de vista es esto de hacer agricultura basada en evidencias. Y se los voy a remarcar varias veces durante la presentación. Hacer agricultura basada en evidencia. ¿Y eso qué implica? Es fácil. Primero, evaluar, tener datos. Ayer decía también
Ricardo, algo que nos gusta decir a nosotros, que es dato mata relato. No importa el argumento comercial que tengan las empresas que no quieren vender un producto, importa el conocimiento que hay. Entonces necesitamos evaluar, en el caso de nutrición, distintos aspectos relacionados con la nutrición. Eso es lo primero. Lo segundo es que la interpretación de esos datos sea en base a ciencia, o sea, en calibraciones locales. ¿Qué me dice esa información de suelo? ¿Cómo la traduzco yo en los kilos de nitrógeno, de fósforo, de potasio que tengo que aplicar? Y esa interpretación debería ser en base a calibraciones que sean locales. No usar las curvas de Argentina de fósforo ni las de Brasil. Tengo que generar información local para entender cómo funcionan esos suelos. ¿Tá? Y el tercer punto de esta agricultura basada en evidencias, que esto ustedes lo saben muy bien, es que no hay una receta. No hay una receta única. La nutrición del este no es lo mismo que la nutrición de la zona central, no es lo mismo la nutrición de la zona norte ni de la chiquitanía. Y dentro de la chiquitanía y dentro de un mismo lote dentro de la chiquitanía hay ambientes distintos. No tengo una receta. Y ahí entra la agronomía, tenemos que ser más agrónomos. Entonces, el camino es este, hacer agricultura en base a evidencia. Y eso implica un poco el mensaje de solo se puede manejar lo que se puede medir. Ahora, ¿qué se hizo acá en Bolivia en los últimos años? ¿O qué surgió a partir de todo esto? A partir de todo esto surgió el programa de nutrición de cultivos de ANAPO. ¿Qué objetivos tenía ese programa? Primero, claramente, dar respuesta a los asociados y a los productores de las distintas regiones. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? El primer objetivo era identificar en cada zona qué nutriente era el limitante. Te dirán, bueno, pero eso había información. Había información, pero lo que no había es la segunda parte en algunas zonas. Relacionar lo que nos decían los suelos con lo que nos mostraban las plantas. Generar modelos de calibración local para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Tá? Y en base a eso, volcar todo en un manual de recomendación de fácil interpretación. Ya que no me digan los de Brasil, con el respeto que les tengo, qué es lo que tenemos que hacer, ni los de Argentina, que me incluyo. Yo tengo mi información local con la cual voy a tomar decisión porque fue generada en mis suelos, en mis condiciones. Y el tercer punto, porque claramente había información previo al 2019 que empezó esta red, era integrar toda esa información que no estaba publicada en ningún lado, pero que se había generado por el CIAT, CREA y distintas instituciones, tratar de integrar toda esa información. En definitiva, el objetivo de este programa es, como dice ahí, hacer nutrición en base o con base en evidencias locales. ¿Cómo está integrado este programa? Y después le voy a mostrar la información. Bueno, el programa se inició en el verano 2019, o sea, ya tiene 6 años, 12 campañas agrícolas, y en ese programa hay 2 tipos de experimentos que se hacen. Aquellos experimentos que llamamos permanentes. Esos experimentos permanentes son siempre en la misma parcela, durante 12 años, tuvieron el mismo tratamiento de nutrición. El que fue testigo sin nada 12 campañas. El que fue fertilizado con una nutrición balanceada, con esa nutrición balanceada 12 años. Y ese tipo de experimentos tenemos en la zona de San Pedro, en el CA3, en el CA2, en el este y en San Ignacio, en la Chiquitanía, para entender cuál era el rol de la nutrición balanceada en el largo plazo. ¿Qué se evalúa ahí? Obviamente el efecto de distintos nutrientes y además, particularmente en la zona de la Chiquitanía, se incorporaron experimentos de largo plazo también para evaluar el efecto de fósforo y potasio. Entonces tienen esos experimentos que ustedes pueden ir a ver cuando quieran. Están ahí. 12 campañas sin nutrición contra con nutrición. Y ver qué es lo que pasa. Y después, obviamente, ustedes dirán, bueno, pero con 3 experimentos no podemos decir lo que pasa en todo el departamento. Claramente no. Por eso surge
los ensayos móviles o en franjas que se llaman, que esos cambian todos los años. Un año lo hago en el campo de un productor, el otro año otro afiliado quiere hacer un experimento, el equipo técnico lo hace en ese lote, y así vamos rotando. Esta red tiene 100 experimentos en total hasta la fecha. O sea que con esos experimentos móviles cubrimos bastante de lo que está pasando en cada una de las zonas. Y no solo trabajamos en soya, sino en maíz, girasol, en trigo y últimamente también en sorgo. Esa información está. ¿Qué se evalúa? Bueno, principalmente en gramíneas nitrógeno y fósforo en soya. Y en la última campaña lo que incorporamos, un poco relacionado a lo que decía ayer Gervasio en la primera charla, el tema de los cultivos de servicio, la importancia de los cultivos de servicio, lo cual coincido, pero hay que darles de comer también a esos cultivos de servicio. Entonces la red incorporó ensayo en el cual fertilizamos los cultivos de servicio y vemos el impacto en el cultivo de renta posterior. ¿Rinde la misma la soya después de un pasto con o sin nitrógeno? Sería una de las preguntas. ¿O con y sin fósforo? ¿Cómo rinde el cultivo que sigue? Entonces, toda esta información está presente en el programa de nutrición de ANAPO. Algunas cuestiones que fuimos viendo. Este es el sitio de 12 campañas en San Pedro, maíz, para que vean cómo se ve un tratamiento testigo, un tratamiento con nutrición balanceada. Ese más 40 es lo que ganó el productor, un 40% más produjo por una nutrición balanceada durante 12 campañas. O visto de otro lado, dejó de ganar casi la mitad de la producción que podría generar en esos ambientes, para esos suelos típicos de esa región. Fíjense el impacto de esa nutrición a largo plazo. También empezamos a ver algunas cosas como estas. La foto de arriba es de la chiquitanía. Aunque no les parezca, es soya eso. Una soya de 20 centímetros contra una soya de 1 metro. O más. Claramente en esa región, si no hay nutrición, no hay cultivo prácticamente. Y respuestas a nitrógeno en maíz. Ahora, un poco para que vean cuál es el contexto de estos experimentos. ¿Qué nos decían los suelos? ¿Cuál era la foto de los suelos donde hacíamos los experimentos? Claramente no son las 7.000 muestras que mostraban ayer, pero para poder entender y generar relaciones tenemos que medir en nuestras parcelas, en nuestros experimentos. Y ahí los separé en 4 grandes áreas: la chiquitanía, la zona de Okinawa como central, norte y este. Y ahí lo que veíamos es un poco lo que mostraba ayer Edward. Fíjense, baja materia orgánica en todos los sitios donde hicimos los experimentos, en general baja materia orgánica, y eso implica directa e indirectamente menor fertilidad natural de esos suelos, no solo química, sino física y biológica. Los pH más ácidos hacia la zona de la chiquitanía, lo cual es lógico. ¿Qué veíamos para algunos macronutrientes? Bueno, para fósforo veíamos esto: el este alto, la chiquitanía muy bajo, el norte más o menos intermedio. Fíjense, cada columna es el color que aparece en el mapa. Y potasios, hay algo raro ahí, que en el caso de la chiquitanía nos da alto potasio, y ayer Edward nos mostraba que generalmente es bajo, pero esto porque el lote que hicimos el experimento, justo ese lote tenía alto potasio. No es la generalidad de los casos. La chiquitanía siempre se ve una limitante de potasio, además de fósforo, en esa zona. Un poco de síntesis, lo que vemos es ese resumen que aparece ahí. En general, baja materia orgánica, o sea, nuestros suelos están más degradados. Y lo que vemos es principalmente, o el principal nutriente limitante, fósforo, y después potasio según las zonas. ¿Tá? Recuerden que el contenido de materia orgánica desde el punto de vista de la nutrición está asociado al aporte de nitrógeno y de azufre principalmente para el cultivo, en menor medida de fósforo y de algunos microelementos como boro. Otros nutrientes, en micronutrientes algunos, lo más importante. Bueno, vemos alguna cosa en el este y vemos alguna cosa en la zona de la chiquitanía. Azufre muy variable. ¿Tá? Ayer mostraba muy bien Edward el tema de influencia de NAPA, la presencia de sulfatos. O sea,
es bastante variable, lo que sí vimos en la zona norte, en algunos casos, niveles bajos. ¿Tá? Un poco en resumen eso. Ahora, esta foto de suelo, ¿cómo impactó en la producción de los cultivos en las distintas zonas y en los principales cultivos de cada zona? Yo acá le voy a mostrar un resumen, ¿tá?, de los 88 experimentos en el cual se evaluó la nutrición durante 10 campañas. No están las últimas 2 campañas evaluadas porque me falta algo de información. Pero le voy a mostrar qué pasó, por ejemplo, para girasol. Girasol, la zona del Puente, la zona de San Julián. Respuestas de un 33-36% al agregado de nitrógeno en girasol. Hasta 1000 kilos de incremento de rendimiento, y voy lento porque a girasol lo miraban de costado en muchas zonas. Estamos hablando de girasoles de 3000 kilos, no de 1000 kilos, ¿no? Pero claramente hay una respuesta casi lineal en esos ambientes de potencial al agregado de nitrógeno, lo cual sorprendió a todos cuando veíamos los datos. En promedio se ve eso. ¿Qué pasó en las gramíneas? Fíjense, respuestas a nitrógeno más o menos alrededor del 20%. Son menores en el este, porque la limitante, como bien todos saben ustedes, primero es el agua, y eso pasa en todas partes del mundo. La principal limitante para la producción de cultivos es el agua, después aparece el resto. Pero sí, todo en el este en trigo y en el este en maíz tenemos ese 10%, 8-10%. En la chiquitanía para maíz cerca del 20% promedio de experimentos, o sea que hay experimentos que tienen una respuesta mayor a eso, y en el norte alrededor del 23% de respuesta. Esto para que tengan un poco idea de números. Te dirán, bueno, pero este es el Congreso de la Soya. La soya en la zona de la chiquitanía casi un 50% de respuesta al agregado de fósforo. En la zona norte promedio un 13% de respuesta a la nutrición. En el este, menor respuesta, 5 o 6% promedio. O sea que aún en el este, con esas condiciones limitantes hídricas y de compactación, la soya responde a la nutrición. Entonces la pregunta que yo muchas veces me hago cuando veo esto, es decir, bueno, los suelos están como están, no es un problema solamente de Bolivia, pasa así en distintas partes del mundo. La respuesta está, pero ¿por qué no se fertiliza? ¿No? Entonces yo siempre digo este ejemplo, ¿no? ¿Será que ver la respuesta a nutrición balanceada es para pocos? Vamos a hacer un juego rápido. Acá hay un viaje que va a pagar, ya después le voy a decir quién lo va a pagar, al que adivina lo que le voy a plantear acá. ¿Quién de los que está acá presente levante la mano? Ve una choza, 1 o 2 chozas en esa gráfica. Una casa. ¿Quién ve? Como una casita. ¿Nadie ve una choza ahí? Vayan al oculista primero. Ahora también va a haber un bono. Ese es el viaje al oculista. Bueno, les comento para los que no ven, acá es una choza y esto es otra choza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién ve una palmera ahí? Ya están un poco... Sin miedo, ¿dónde está la palmera? ¿Hay palmera o no hay palmera? Hay, acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Unas gaviotas o pájaros? ¿Quién lo ve? ¡Apa! Están un poquito más afilados. Ahora, ¿quién ve un elefante? Ah, pero ¿ven más los elefantes que las gaviotas y las palmeras? En realidad, 70% vio las chozas, 40% vio la palmera y un 30% vio el elefante. El elefante está acá. Las patas del elefante, la trompa y el ojo. ¿No? Bueno, eso muchas veces es lo que pasa con la nutrición. El productor quiere ver en campo algo que no es tan fácil de ver. Quiere ver un 10% de respuesta en soya, es muy difícil verla a ojo. Es como el elefante. Depende de la perspectiva de cada uno. No es una gramínea la soya, no es maíz, que si le falta N lo van a ver por todos lados. ¿Está? Entonces, un poquito con este dilema del elefante, que ahora todos se van a acordar,
le voy a mostrar qué resultados obtuvimos en la red, un poquito más allá de esas respuestas globales. Veamos primero nitrógeno. En general lo que vimos para nitrógeno en gramíneas y en girasol es esto. Fíjense, a medida que aumenta la dosis de nitrógeno, aumenta el rendimiento de cultivo de maíz y ven como dos rectas distintas. Eso quiere decir potenciales distintos de producción. La de arriba es de la chiquitanía más la zona norte, la de abajo es la de la zona este, con más limitantes hídricas. Fíjense los rendimientos que alcanzamos. ¿Está? Dirán, bueno, pero esto es maíz y en girasol. Fíjense que cuando tenemos potencial de rendimiento, la respuesta es casi lineal el incremento del rendimiento del agregado de nitrógeno. Y en trigo, 3 curvas distintas según la potencialidad. Pero el mensaje es este. La dosis está traccionada por la potencialidad del ambiente. Lo importante, cuando ustedes piensen en nitrógeno, lo primero que tienen que contestar es cuánto quiero producir en base al agua y las características de mi suelo. Eso es lo que le va a definir la dosis. ¿Está? En trigo, en maíz y en girasol. Ustedes dirán, bueno, esto es muy bonito, pero ¿cómo yo obtengo el resultado? ¿Cuántos kilos? La pregunta en todos los talleres, en las filiales, decís, bueno, muchas gracias, doctor, pero ¿cuántos kilos de urea son estos? No es solamente Bolivia, en Argentina pasa lo mismo. ¿Está? Y un poquito lo que pudimos hacer a partir de toda esta información, eso de generar evidencia local, es construir las curvas famosas de calibración que no tenían Bolivia, no estaban publicadas, en base a datos locales. Esto que parece un chino, no es un chino en realidad. Esto le muestra la respuesta o rendimiento en función de la disponibilidad de nitrógeno que tiene el suelo para maíz. ¿Cómo se lee esto? Bueno, para ambientes de maíces de 6.500 kilos, puede ser el norte, promedio, ¿no? O la zona de la chiquitanía, yo necesito que en el suelo haya 110 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. ¿Qué es esto? Yo tengo que tomar la muestra de suelo, ¿se entiende? ¿Saben lo que es tomar una muestra de suelo, no? ¿Cuántos muestrean suelo acá? Levante la mano. Ni elefante ven. Tan recomplicado. Necesitamos datos. Toman la muestra de suelo, la mandan al laboratorio. Ahora los laboratorios hacen nitrato. Miden cuántos kilos tienen a la siembra de ese maíz. Imaginen que ese 0,60 centímetros tomaron la muestra y le da 60 kilos de nitrógeno que tiene ese maíz previo a la siembra. ¿Cuál sería la dosis? 110 menos 60. 50 kilos de N deberían aplicar. ¿Me siguen? O sea, 100 kilos de urea. Y esa es la forma de traducir estos modelos de recomendación. Esto para maíz, lo mismo lo pudimos generar para trigo y lo mismo lo pudimos generar para girasol. Tienen sus curvas propias. Pero necesitan medir. La próxima vez que venga, dentro de 2 años, quiero que levanten todas las manos que muestren al suelo. Mire que le veo las caras a cada uno, Me voy a acordar. Sobre todo los que están acá adelante. Entonces, tenemos herramientas para nitrógeno para tomar decisión. Ya no nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que medir para tomar mejores decisiones. Para fósforo, esto es nitrógeno. Para fósforo pudimos generar estas curvas de calibración que están publicadas en una revista internacional de alto impacto, que son con datos de Bolivia. Son más de 60 experimentos en soya y más de 20 experimentos en maíz. ¿Y esto qué nos dice? Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Traducímelo. Esto lo que me dice es que si yo tomo la muestra de suelo, eso que no hace ninguno, pero que lo va a empezar a hacer a partir de hoy, y el valor de fósforo en esa muestra 0,20 me da menos de estos 8 partes por millón de fósforo Olsen, a ese lote le tengo que poner fósforo. Menos de 10 si quieren. Tengo que poner fósforo. No puedo producir sin fósforo. Ahora ustedes dirán, bueno, más o menos si se entiende este razonamiento, ¿cuántos fósforos tengo que poner? ¿Está? Esa sería la pregunta, ¿no? De vuelta. Todo muy lindo, decime los datos. Bueno, ustedes van a tener a disposición este tipo de tablas
que les muestra para el nivel de fósforo que tenga ese suelo, la dosis que deberían aplicar en soya. Fíjense, imagínense el caso. Voy a la zona norte, a San Pedro, tomo una muestra de suelo 0,20 y me da, imagínense que me da alrededor de 9 a 12 partes por millón de fósforo. Fíjense que la dosis ahí dice extracción. No me da un número. ¿Qué es la extracción? Bueno, yo debería aplicar lo que se lleva esa soya de mi lote. Si yo apunto en esa zona a una soya de 3.000 kilos, 3 toneladas, se está llevando por tonelada 5,2, 5 kilos, vamos a redondear. O sea, para 3 toneladas, 15 kilos de fósforo. ¿Está? Más o menos entre 60 y 75 kilos de producto deberían aplicar a esa soya para que no limite. ¿Me siguen? Entonces uno puede traducir ese gráfico en estas tablas de recomendación. Si el valor me da en este rango, entre 3 y 6, o sea que tengo muy bajo o bajo fósforo en el suelo, fíjense que es la extracción hice por 1,2. ¿Está? Ese 1,2 es lo que nosotros llamamos factor de construcción. O sea, tienen que aplicar más que la extracción para ir levantando los niveles de fósforo del lote. ¿Cuánto más? Un 20% más. Si estoy más abajo, por 1,3, o sea, un 30% más. Pero lo bueno es que no solo lo tienen para soya, lo tienen para todos los otros cultivos. Información local. De ustedes. Entonces, tal información hay que usarla. Para usarla hay que muestrear suelo. Volvemos a dato mata relato. Si no, les van a vender un montón de espejitos de colores. No serán monitores de rendimiento, pero parecidos. Ahora, 2 o 3 comentarios finales de fósforo. Uno que queríamos mostrar es qué vimos en la chiquitanía. En la chiquitanía no tienen 6 años el programa, tiene 3 años, o sea que tenemos 3 campañas de verano. Y la chiquitanía, como a mí me gusta decir, es como Disney para los que trabajamos en nutrición de cultivos. Si queremos ver algo lindo de nutrición de cultivos, tenemos que ir a chiquitanía, porque lo van a ver de una forma muy notoria. ¿Qué vimos en soya? Esto es el resultado de 2 años de soyas de verano. Fíjense, en el eje X, lo que le muestra es el tratamiento de nutrición con fósforo. Todos los demás nutrientes no limitantes. Testigo, el primero, 25 kilos de P, o sea, 110 kilos de un monoamónico, para que ustedes tengan idea, 220, 440, y el último tratamiento es, todos los años le pongo 110. O sea, estos otros tratamientos los pongo el primer año, lo pusimos nada más, en la primera soya de verano, después no aplicamos más fósforo. ¿Me siguen? Y en este último, todos los años le ponemos fósforo. Fíjense 2 cosas. Esto es rendimiento sumado de los 2 años. Primero, claramente el testigo es muy inferior al rendimiento con fósforo. ¿Está? Casi la mitad. Pero el otro interesante, que siempre estaba la discusión en esa región, era, ¿pero tenemos que poner fósforo todos los años? ¿O en esos suelos podemos aplicar fósforo para la secuencia de cultivo?